Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a trabajar principalmente con un inestetismo, una patología, para nosotros inestetismo desde la cosmética, desde donde lo abordamos, que tiene grandes resoluciones, que nos ha dado tantísimas alegrías y bueno, un tema que tenemos que difundirlo porque efectivamente la reacción de la piel ante todo esto, este abordaje que hacemos tanto por dentro como por fuera, tiene unos resultados extraordinarios. Vamos a ver un poco para nosotros qué es la rosácea y efectivamente lo que conocemos habitualmente por rosácea pues no es más que una alteración cutánea. Yo diría que es una sensibilidad extrema de la piel que se manifiesta pues, con rojeces importantes, con capilares dilatados, ¿verdad? Incluso en ocasiones con granos que se infectan por ese pequeño ácaro, el Demodex folliculorum, y que suele aparecer habitualmente pues en la cara, ¿no? En la nariz, en las mejillas, la barbilla, etcétera. Técnicamente y desde mi experiencia, esta patología en general es el resultado de la devastación absoluta del tejido epidérmico, ¿vale? Que es el tejido de protección por excelencia en nuestra piel, ¿vale? Entonces, esta epidermis que es tan vital, pero que tenemos tan sumamente olvidada, contiene todas las estructuras de protección de nuestra piel, ¿vale? Pero resulta ser la más afectada también por algunas reacciones químicas que suceden en nuestro interior y que también atacan directamente al tejido epitelial. El tejido epitelial es el tejido de protección, es el que compone la epidermis. Para quien no nos conozca, repetir que nuestro trabajo en Compositum, nuestro trabajo con la metodología de CPS es trabajar, perdón por la redundancia, es operar sobre cada uno de los tejidos por separado y exclusivamente que componen la piel, ¿vale? Entonces, haciendo este trabajo podemos detenernos perfectamente en trabajar sobre epidermis y reforzarla. La rosácea, pues por supuesto, está conectada con desajustes intestinales, también debido todo esto a factores del estrés, es decir, que el eje intestino-piel aquí también tiene muchísimo que ver en cuanto a la resolución del problema. Pero lo que sí está claro que emociones como estrés, como miedo, como inseguridades, pues provocan unas reacciones de angustias que no sabemos compensar. Por lo tanto, podría decir que nos protegemos de nosotros mismos en estas situaciones y esa es la forma más agresiva del estrés, el cortisol, que nos producen unas alteraciones importantísimas. Muy bien, entonces, a mí me gustaría un poco, pues, no sé, y también, por supuesto, si vais preguntando, vamos a ir respondiendo, pero yo voy a coger un hilo para llevar todo el tema lo más correctamente posible. Entonces, vamos a empezar a hablar de unas estructuras importantes que son las histaminas, que son aminas. Voy a empezar por dentro, de dentro a fuera. La histamina es una amina presente en forma absolutamente natural en nuestro organismo y se libera a través de las células del sistema inmune. Como vosotros sabéis bien, y lo hace durante las reacciones alérgicas normalmente, actuando como un vasodilatador. Aquí tenemos una primera pista
de que cuando algo, como son las histaminas, esas aminas biógenas que producimos internamente, tienen un efecto que no es el que buscamos, pueden hacer que en esas reacciones sucedan estas alteraciones. La histaminosis o la acumulación de histaminas en los tejidos, que suele ser acumulativa también, es una sustancia que pertenece a ese sistema inmune y que está presente en nuestro cerebro. Fijaros que las funciones en general son las de regular la actividad del estómago, actuar como neurotransmisor del sistema nervioso, reaccionar contra todos los agentes alergénicos, pero fijaros que esas histaminosis se pueden dar por vías diferentes. Una que es la exógena, que es el exceso de histamina que accede desde fuera de nuestro organismo y lo hace por diferentes vías, sobre todo por la alimentación, ¿vale? Y las exógenas, que es el exceso de histamina que se produce precisamente dentro de nuestro organismo y que en personas pues, que les cuesta asimilar y eliminar la histamina que hay que consumir. Aunque, fijaros que esto es importante, los valores de esa histamina no excedan de lo normal, pero hay personas que les cuesta degradar esa enzima, ¿vale? Entonces, hay otra esa es la enteral, la endógena, que se da por varios mecanismos, pues ahí donde los niveles de histamina aumentan y se descontrolan y hay una liberación de mastocitos, ¿vale? Los mastocitos, a ver, yo tengo aquí cositas para poder enseñaros, ¿vale? Vale. Los mastocitos tienen una función determinada, que es una respuesta al sistema inmune, a ciertas bacterias, a ciertos parásitos, ¿vale? Pero además ayudan a controlar otros tipos de respuesta inmunitaria. Fijaros que todo esto que os estoy contando sucede habitualmente por dentro. Es el origen, la causa de la degradación de nuestra epidermis. Y hay que entender cómo se genera para luego, o por lo menos coger la idea, bien, nosotros no vamos a poder actuar de una manera definitiva ni con medicamentos, pero sí vamos a ver qué ciertos alimentos acumulan más histamina. En fin, vamos a ver hoy todas estas cosas que pueden ayudarnos muchísimo en el proceso de aliviar una rosácea, ¿vale? Entonces, estos mastocitos, como os digo, y los basófilos son células inmunitarias, ¿vale? Muy presentes en la piel y en las mucosas. Se almacenan en unos gránulos de histamina que se liberan pues frente a estos estímulos distintos que suceden, ¿no? Están en el tejido conjuntivo, es decir, en dermis. Fijaros que es donde normalmente los podemos situar, ¿vale? Y están muy próximos también a los vasos sanguíneos. Esa histamina que es liberada por estimulación de esos mastocitos favorece a la inflamación. Por eso vemos esas pieles congestionadas, ¿vale? Con objeto, se inflaman con el objeto de eliminar al patógeno. Están implicados, entre otros, en reacciones pues, que conocemos muy bien nosotros en la piel de hipersensibilidad. ¿Vale? Y mirar esto que son datos importantes y que podemos ayudar a corregir. Luego veremos cómo, pero hay que ver el origen, cómo se producen, ¿vale? Bien, entonces el precursor de esta histamina es la histidina, para que nos vaya sonando toda la terminología que tenemos que utilizar en esto, porque hay que conocerlo, hay que meterse en Internet, hay que estudiarlo, hay que desarrollarlo, ¿vale? La histidina es un aminoácido esencial que
fundamentalmente sirve para el mantenimiento de las células nerviosas. Entonces, fijaros también que esas son estructuras importantísimas para todos los órganos del cuerpo. O sea, no es que sean, que estemos hablando de histamina y de histidina de una manera criminalizante. No, es que necesitamos esas sustancias porque son muy importantes. Ya os he dicho, fijaros, la neurotransmisión del cerebro a los órganos del cuerpo depende de este precursor de la histamina, que es la histidina. Entonces, en el sistema circulatorio, la histidina actúa pues, produciendo glóbulos rojos. Imaginaros si es importante. Y también los glóbulos blancos, reduciendo también la presión arterial, etc. Y en la piel, la degradación de la histidina de nuestras células pues dan también lugar a un ácido que es muy importante, que es el urocánico, que se vuelve también un protector más en nuestra piel debido a la capacidad de la absorción de las radiaciones ultravioletas. O sea, que estamos hablando de unas sustancias que son importantes. Y lo que ocurre es que con su acúmulo van a ocasionar en ciertas personas, no en todas, en ciertas personas un problema. ¿Hasta aquí lo llevamos bien? Bien, pues vamos a ver. En la alimentación, la histidina se encuentra básicamente en los productos lácteos, en las carnes, en el pescado, y por acción de unas bacterias, que es el enzima descarboxilasa, estos elementos se van a desarrollar esta histamina, ¿vale? Esa descarboxilación de la histidina, como vemos, produce unas sustancias que aquí ya quiero yo que pongáis mucha atención, se llaman aminas biógenas en los alimentos. Entonces, de esta manera, tras ingerir estas aminas biógenas, van a pasar a la circulación sanguínea, donde van a ejercer diversos efectos que pueden resultar tóxicos. Repito un poco para hacer recapitulación. Exógenamente, desde fuera, tenemos que los alimentos, una serie de alimentos, no tienen por qué estar en mal estado, por supuesto, pero hay un tipo de bacterias que lo que hacen es desarrollar en ellos un elemento que es la histidina, ¿vale? Esa histidina está produciendo esas aminas biógenas, ¿vale? Esas aminas son las que van a pasar, tras la ingestión de lo que hemos comido, al torrente sanguíneo y van a ejercer un poco una labor que a muchas personas no les va bien. La intoxicación causada por estas aminas biógenas son principalmente por histaminas y por tiramina. Bueno, cuando se genera la histamina en el alimento, fijaros lo que ocurre, que la histamina va a resistir cualquier tipo de tratamiento térmico, es decir, que no depende de nosotros el poder liberar a esos alimentos de la histamina, ¿vale? Porque me da igual que lo hirvamos, que lo llevamos a ebullición, que lo pongamos a bajas temperaturas como la congelación o etcétera. La temperatura de conservación no va a eliminar su presencia. Y tampoco podemos detectarlo. Tampoco son, fijaros que estas histidinas, la histamina, lo que se produce, las aminas biógenas, prácticamente las tomamos todos. Lo que ocurre es que hay personas que no pueden degradarla y ahí es donde viene ese problema, ¿vale? Entonces, no podemos prevenir que se produzca esa histamina en el alimento y que vaya a producir esas aminas biógenas que van a pasar a sangre. No lo podemos eliminar, ¿vale?
Por esa misma razón, porque la histamina no supone un riesgo para la salud, pero sí provoca unas alteraciones como el caso que nos ocupa, que son el tratamiento de rosácea, generando un ataque principalmente al tejido que más nos interesa, que es la epidermis, por ser el tejido de protección, en zonas muy concretas, sobre todo de la cara, llegando hasta su devastación. Vamos a ver cómo se degrada la histamina. En un organismo absolutamente sano, se va a descomponer por la ayuda de dos enzimas, la DAO y la HNMT. ¿De acuerdo? Son dos enzimas que van a tener el poder de degradar a esa histamina y que generalmente, como os he dicho, en un organismo sano y sin problemas va a surgir esa degradación, con lo cual no tenemos que tener ningún problema en hervir esos alimentos porque hayan producido esas aminas biógenas. No tenemos ningún problema. Eso no plantea ningún problema de salud para un organismo sano. ¿Qué hacen esas dos enzimas? Porque son dos enzimas que nosotros también generamos, que es, por ejemplo, la DAO, la diamina oxidasa, que es la principal enzima que interviene en el metabolismo de esa histamina. Se encarga de limpiarla extracelularmente. Por ejemplo, en una comida rica de histaminas, pues nosotros segregamos más DAO, y que es la enzima que tenemos para ese cometido y tiene una actividad estupenda, pero también tiene una actividad restringida en el intestino, en el riñón y en la placenta, es decir, que no nos hace daño, ¿vale? También, por esa razón, cuando las personas tienen dificultad para generar esta enzima DAO, tienen muy poca actividad en el intestino y puede causar, ser la causa de varias enfermedades, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta enzima DAO se produce precisamente en el intestino y por lo que puede que estas enzimas no degraden, comprometiendo la función intestinal. Cuando este problema tiene lugar, nos encontramos muchas veces ante lo que llamamos disbiosis intestinal. Lo conocéis como SIBO, ahora está muy de moda. Entonces, esa alteración intestinal que causa problemas en la microbiota de nuestro intestino, porque esta enzima no tiene la capacidad de degradar esa histamina que va produciendo esas aminas bióticas. Los enzimas DAO en general, cuando están en déficit, pues causan ya por sí ese exceso de histaminas. No tienen capacidad de degradarla. En un organismo sano no hay problema, pero cuando hay cuando esta enzima está en déficit, sí. Y eso nos lleva pues a una vasodilatación, a un aumento del volumen de los vasos sanguíneos o una inflamación, como queráis que le llamemos. Y esto afecta, como todo, porque la piel es el comunicador por excelencia de todos los procesos que suceden en nuestro interior, afecta directamente a la piel. Entonces, nos encontramos con que esa persona que vamos a tratar tiene un problema de base enzimático, porque su enzima DAO no tiene capacidad de degradar esa histamina que se acumula en su interior. Luego la otra enzima, la HNMT, que es la N-metiltransferasa, limpia el espacio intercelular, es decir, que disuelve esa cohesión celular. Es una enzima clave para la degradación de la histamina, pues por ejemplo, en los bronquios, y tiene muchísima actividad en otros tejidos, pues en el hígado, en el riñón, en el bazo, en el colon, en la próstata, ovarios, como os he dicho, en bronquios, en la tráquea. Es muy importante esta enzima, ¿vale?
Pero si no tiene esa capacidad tampoco de degradación, pues vamos a ver que también ayuda a que no se degraden esas acumulaciones de histamina, de la amina biógena que va a pasar a sangre. Fijaros que hay una curiosidad que siempre os digo respecto al trastorno de los mastocitos y de la liberación excesiva de histamina, y es que las pruebas de la piel, cuando nos hacen unas pruebas de alergia, no arrojan valores positivos de presencia de estos excesos de histamina, aunque estén elevados. Entonces, bueno, esto es importante conocerlo. Vamos a ver ahora otra estructura importante, que es la IgE, la inmunoglobulina E, que aquí también funciona importantemente. No está implicada en este caso la presencia de histaminas, por lo tanto, no va a aparecer positivizando esa prueba de alergias, ¿vale? Si, por ejemplo, persisten los síntomas y no hay anticuerpos de la inmunoglobulina E, puede pensarse en elevadas concentraciones de histamina o reducción que existe una reducción de la enzima que se ocupa de ello, de la DAO. Sí que existen test de las enzimas DAO disponibles pues, en algunos laboratorios, ¿no? Y se utilizan normalmente para conocer el diagnóstico de la intolerancia a histamina. Esto, fijaros que afecta muchísimo en caso de las migrañas, que es otra consecuencia de la falta de actividad de la enzima DAO, que mucha gente no lo sabe. Esas migrañas tan terribles a veces son fruto de esa acumulación anormal de histamina y conjuntamente, claro, producida por el descenso de la actividad de la enzima DAO. Pero eso sí que pueden las personas ver si efectivamente tienen ese origen, ¿vale? Aunque sea así, pues no todos los casos se explican por un exceso de histamina, ¿de acuerdo? Pero podemos relacionarla muchísimo en posibles implicaciones de diversas afecciones a la piel, como es en el caso de la rosácea. Y vamos, a mí absolutamente lo tenemos más que comprobado. Bien. De hecho, hay personas también que padecen atopías y se han observado pues, liberación de histamina frente a distintos estímulos y con ciertos alimentos. O sea, que tenemos que tener presente que en estos casos, así como en las rosáceas, puede haber una actividad reducida de esa enzima DAO. Todo esto os cuento porque dicen, no se sabe el origen de la rosácea. Sí se sabe. Esto es básicamente lo que ocurre porque degrada el exceso de histamina, esas aminas biógenas que se producen, que ya las podemos producir nosotros internamente y también traerlas desde fuera y que haya una incapacidad de una enzima de desintegrarlas, producen estos síntomas en la piel, como rojeces, picores y por demás. O sea, lo que más nos interesa es cómo degrada la epidermis, el tejido epitelial, dejando a la piel pues, desprovista de su protección fundamental. ¿Vale? Bien, entonces, vemos que sí, que efectivamente pues, las rosáceas tienen todas las papeletas de tener una actividad reducida de la enzima DAO. Entonces, esas personas que son especialmente sensibles a estas aminas biógenas por los enzimas responsables de su destoxificación, o sea, o detoxificación total o desintegración, como queráis llamarlo, es decir, esas personas que tienen mala eficacia, pues producen mayores niveles tóxicos internamente. ¿Qué es lo que produce la histamina en nuestra piel? Pues esos picores,
los enrojecimientos, como os he dicho antes, el ataque a la dermis con inflamación, esa vasodilatación que a veces es tremenda, la devastación epidérmica, que es lo que de verdad nos da una pista brutal. También esos dolores de cabeza por intoxicación histamínica que hay que contemplar. Nosotros tenemos que saber todo esto. Este equipo que estamos conformando está muy atento a todo lo que pasa en la piel y tiene que ayudarse a conocer todos los orígenes y todas las causas que producen todos estos procesos internos. Nosotros no podemos más que saber qué es lo que pasa, porque sí que vamos a poder actuar sobre ellos, ya lo veréis, de una manera también muy eficaz, sobre todo poniendo en conocimiento de las personas, con toda la honradez, con toda nuestro amor, que es un proceso que se genera, que prácticamente lo generan ellos mismos por una implicación estructural de su propia genética, ¿no? Y que tiene que tener un cuidado mucho más especial que el resto de las personas en lograr que no exista una excesiva acumulación de estas sustancias que les producen esos efectos tan sumamente, muchas veces, pues dolorosos e incapacitantes, diría yo. Bien. Entonces, dentro de nuestro campo, el campo de la cosmética, de la estética, de la cosmetología, de la medicina, dentro de nuestro campo, nuestra función, según la metodología CPS, que es por la que nos regimos, consiste en averiguar esas causas que provocan las alteraciones que estamos tratando. Siendo conscientes del enemigo, es más fácil combatirle. Eso es nuestra máxima, es nuestro, vamos, en lo que estamos centrados. Bien, entonces, para ayudar siempre al proceso autocurativo natural, porque nosotros trabajamos por la salud de la piel y vamos a ayudar a ese proceso de autocuración que todas las personas tienen y que disponemos de él. Y entonces lo que vamos a hacer es primero comprender ese origen del problema y que tiene tantísimas personas que lo sufren. Hay muchísimas personas que lo sufren, además, como que ya lo han asumido, como que lo aceptan. No lo aceptes, no lo asumes. Vamos a luchar contra esto porque conocemos ya ciertas causas. De hecho, nadie hasta ahora, aquí hay médicos presentes, pueden hablar y pueden manifestarse y pueden decir si es lo contrario. Nadie, cosmetológicamente hablando, ha podido atribuir, como atribuimos nosotros, este problema fundamental a la falta de epidermis. Solo hablan de, pues eso, de inflamación, vasodilatación, etcétera, etcétera. Pero no se refieren al deterioro y a la devastación tan grave que sufre la epidermis y que eso sí que por fuera podemos operar con total eficacia. Entonces, bien, ¿cuál es nuestro trabajo desde la higiene y el mantenimiento? Somos conscientes que nos limitamos a la restauración del tejido epidérmico y del manto epicutáneo, que eso sí que lo podemos hacer y que lo sabemos hacer y que cuando lo hacemos, mecánicamente cambia la situación de esa piel de inmediato. Muy bien, entonces, pues bueno, también podemos abordar, no obstante, esta patología con mayor claridad, con mayor sentido, si somos conscientes de los detalles que incrementan esta afección, así como los alimentos que intensifican este trastorno internamente y
con los cuales podemos también protocolizar, hacer un protocolo generalizado en el tratamiento que vayamos a seguir. Esto es lo más importante que tenemos que saber, ¿no? Fijaros que esta observación que os estoy haciendo, esta disertación de hoy es fruto de precisamente de la observación y de la experiencia en cabina durante décadas y décadas, y tiene en general un carácter informativo para que os pueda orientar hacia esas causas internas. Esto no está recogido en ningún tratado. No lo está. Pero bueno, yo os pongo sobre esta pista para que dentro de lo que podemos hacer, desde la higiene y el mantenimiento, se haga, se pueda hacer. Y entonces ser los primeros detectores de lo que está pasando y además de tratar mecánicamente, que eso sí lo sabemos y hacer muy bien, y cosmetológicamente con el mayor acierto, pues evitar en todo lo posible el impacto de estas aminas biógenas en la piel y poder, incluso si vemos que es necesario, pues derivar un poco el tratamiento interno a un marco de dermatología integrativa, por ejemplo. Tenemos médicos integrativos entre nosotros que nos podrían ayudar perfectamente y también personas dedicadas a la nutrición, ¿no? Pero fijaros que con una serie de conocimientos ya sí que vamos a partir de unos resultados muy importantes. Ver este nuevo enfoque, pues de alguna manera que va a combinar las terapias de dermatología, de nutrición, y hacerlo desde la higiene y el mantenimiento, que es lo que nos corresponde del paciente, y también realizarlo de una forma holística. Vamos a considerar todas estas áreas que pueden influir en la expresión o la manifestación o la alteración de la rosácea, complementando y personalizando su tratamiento. Vamos a ayudar a muchísima gente. De hecho, estamos ayudando a muchísima gente. Es cierto que Compositum se ha vuelto un referente en rosáceas, en acnés. Se ha vuelto un verdadero referente en el mercado, precisamente por los resultados que podemos ofrecer en todo momento, ¿vale? Vamos a ver cuáles son esos alimentos con altos contenidos en aminoácidos. Son generalmente los fermentados y los ahumados. Esas personas, este tipo de alimentos, si los toman, van a hacer una acumulación de histamina en su organismo que va a perjudicarle a nivel de toxicidad, porque estas personas, os recuerdo, que tienen una baja reacción para degradar estas histaminas que ya de por sí todos los alimentos fermentados y ahumados llevan en su composición. Encontramos histidina también en lácteos, como os he dicho antes, en carnes, en pescados, por las presencias de las bacterias más comunes que pueden formar histaminas. Bueno, pues vamos a ver que si los alimentos se toman cuanto más frescos, mejor. Si nosotros damos ese consejo que no implica nada malo para una persona, todo lo contrario, es comentarle, toma los alimentos cuanto más frescos, mejor. Es decir, no los mantengas en el frigorífico durante una semana o dos, no, los alimentos cuanto más frescos los puedas tomar, mucho mejor, porque estarán más libres de haber sido contaminados por las bacterias que provocan esas histaminas. Así de sencillo. Esto es importante porque hay personas que no lo saben y toman los alimentos, pues a lo mejor hacen una comida y la dejan 2 días o lo que sea. Repito, ¿os acordáis que os lo he comentado antes? Cuando ya se producen
estas histaminas en los alimentos, no hay manera de liberarlas, ni porque los sometas a ebullición, a grandes temperaturas, ni porque los congeles a bajas temperaturas. No existe esa posibilidad. Vale, perdonadme. Bueno, aparte, hay otros alimentos que ya de por sí también son muy liberadores de las histaminas. Son los cítricos, la papaya, la piña, las nueces, las fresas, las claras de huevo. O sea, esos alimentos, esas personas tienen que tener presente que ya liberan histaminas para todos, pero que ellos no las van a poder degradar y van a afectarles de una forma importante. Estos excesos pueden provocar brotes, pueden provocar nuevas apariciones, complicar la que ya hay, en fin. Bien, hay luego unos bloqueadores de la enzima DAO. O sea, si encima, perdón por la expresión, la enzima DAO no tiene su función bien establecida y hay ciertas sustancias que bloquean todavía más a esta enzima DAO, aunque sea a personas completamente sanas, que también las van a bloquear, pues fijaros en qué se convierte eso. Los bloqueadores totales de la enzima DAO son el alcohol, el té negro y el té verde. Entonces, ya tenemos muchas pistas para que internamente esas personas puedan empezar a desembarazarse del origen que internamente están produciendo esas sustancias y sobre todo su discapacidad de degradar la histamina que producen. Bien, hay otros medicamentos que también son inhibidores de esa enzima DAO. Entre otros, uno muy usado y ahora más con los resfriados y con todas esas cosas, es la acetilcisteína. La acetilcisteína se encuentra prácticamente en casi todos los medicamentos pues, para resfriados, para catarros, etcétera, gripe, etcétera, etcétera, porque lo que hace es fluidificar de alguna manera pues todas las sustancias mucosas. La aspirina, la cefuroxina, que es un antibiótico, la codeína, que también se utiliza muchísimo para procesos de tos, etcétera, etcétera, metamizol, que se utiliza también muchísimo, es el nolotil, el diazepam. Todas estas sustancias también inhiben esta enzima DAO. Con lo cual, si nosotros estamos realizando una ficha biomorfológica, como tenemos que hacer, como yo siempre os digo que se haga, y cuando estoy preguntándole por sus hábitos alimentarios, encuentro todas estas coincidencias, o que está tomando quizá pues estos alimentos, pues ya tengo muchísima base para poder decir esto, pero no es para ahora, para estas personas va a ser de por vida. Esto suprímelo si quieres mantener una salud de tu piel en condiciones, porque es que afecta directamente a tu epidermis y la destruye y la devasta. Bien, entonces hay unos alimentos que son totalmente prohibidos, como es el alcohol, ¿vale? El alcohol está completamente prohibido. Las carnes y pescados que estén fermentados o ahumados, prohibido, porque esas personas ya estos alimentos bloquean, llevan carga de histamina, bloquean la enzima DAO, en general. Alimentos que estén enlatados o encurtidos, productos lácteos fermentados, como puede ser un inocente yogur, un kéfir, un queso añejo, a esas personas no les va. Frutos cítricos, las fresas, como hemos dicho, en verduras, los tomates, las espinacas y la col. Son los que son prácticamente
alimentos prohibidos, ¿no? En legumbres, los garbanzos, la soja en grano, los cacahuetes, en especias criminal la canela y el chocolate, y en general el trigo. Entonces, estos son los que no, pero el resto sí. Y las personas tenemos una variedad inmensa para nuestra alimentación y podemos ir buscando y confeccionando unas dietas, no nosotros, ellos para sí mismos, que sean las más apropiadas. Ya sabes lo que no puedes tomar. No hagamos como el chiste del plátano, que sí, no puedes tomar plátano, pero puedes tomar melón, sandía, no sé qué, no sé cuántos. Esto es un chiste. Y dice la persona, ¿y plátano? Plátano no, ya te he dicho. O sea, que lo que no lo tenemos claro. Lo que pasa es que a muchas personas no les gusta entender que nos provocamos muchas veces por todas estas cosas, estas afecciones, ¿vale? La dieta apropiada es una dieta pues basada en alimentos lo más fresco posible. Eso sí que lo hemos dicho y lo repetimos porque no vamos a dejar a los alimentos mucho tiempo en los frigoríficos para que no surja la posibilidad de que esas bacterias puedan, que producen histaminas, puedan hacer una acción negativa, ¿vale? Entonces, alimentos frescos todos, frutas frescas, excepto las prohibidas, verduras frescas en general, fenomenal, y los cereales, pues el arroz, menos el trigo, pues ya sabéis, el arroz, el maíz, el mijo, la avena, el sorgo, tenemos muchísimos cereales que podemos tomar, ¿vale? Vamos a ver la rosácea. Mirad, yo os presento aquí casos súper importantes para nosotros de solución de rosáceas porque incapacitaban a las personas y como estos pues tenemos muchísimos casos resueltos de rosácea con muchísimo éxito y por eso estamos hablando muy con tanto celo sobre el tema. La cosmetológica, fijaros, veis, ¿no? El ejemplo que os he puesto ahí de un campo de fútbol, porque siempre digo lo mismo, esa parte que falta ahí de precisamente del césped, es lo que nos falta en la piel de epidermis. O sea, necesitamos, para que esto estuviera completamente correcto, necesitaríamos replantar ese césped. Pues en la piel igual, necesitamos reepitelizar nuestra epidermis. Entonces, bueno, seguro que te has encontrado con serios problemas de rosácea a lo largo de tu carrera profesional, porque es algo muy común. Entonces, te habrás preguntado 1000 veces también qué ocurre con ese tipo de alteración, qué es lo que está pasando, que a nuestros clientes o nuestros usuarios les limita tanto su bienestar, las relaciones personales, las laborales, las sociales, porque estas personas que lo padecen, fijaros que incluso propios profesionales de la estética, ¿qué piensan? ¿Cómo me presento yo con esta piel a dar consejos a nadie? O sea, es que de verdad que es un problema más grave de lo que parece y más incapacitante también de lo que parece. Entonces, bueno, sabemos cómo muchísimos de todos estos de todas estas personas, de todos estos usuarios, están en un peregrinaje absurdo ahí en especialidades, de especialistas en especialistas siempre, y no consiguen siquiera una leve mejoría. Es más, se da por hecho casi como que la rosácea no se puede ni tratar ni curar. Eso es lo que está en las mentes de las personas porque no entienden, de los profesionales, y hablo desde arriba hasta abajo, porque no entienden que lo que no hay es epidermis y lo que hay que hacer es restaurarla cuanto antes, ¿vale? Entonces, bueno, ya sabéis que siempre nos han dicho eso, que la rosácea es un trastorno inflamatorio crónico recurrente de la piel,
que afecta a la zona facial, que ya no lo sabemos, nariz, mentón, pómulos, ¿no? En personas sobre todo de mediana edad, que sus manifestaciones son variadas, que se manifiestan por una reactividad cutánea incrementada con frecuentes episodios de enrojecimiento facial, esos brotes, esa cuperós, y que se acompaña también muchas veces por esos granos purulentos. Y esta es la única definición de rosácea que conocemos incluso a nivel clínico. Pues no, es así. Entonces, también nos aseguran que no existe cura conocida de la rosácea, pero que algunos tratamientos resultan favorables en su desarrollo, como son los corticoides tópicos, y les inflan a corticoides tópicos. ¿Sabéis lo que pasa cuando ponen un corticoides en una piel con rosácea? Pues esos corticoides o corticosteroides o glucocorticoides son sustancias ciertamente con un alto nivel antiinflamatorio. Entonces, cuando la aplican tópicamente, constituyen una pieza fundamental para que veamos que se rebaja esa inflamación. Pero, ¿qué es lo que está haciendo realmente en epidermis, que es donde se produce toda esta gran lesión, un corticoide? Pues fijaros, además de ser antiinflamatorio, como hemos dicho, vasoconstrictor, inmunomodulador, de todo lo que me queráis, lo que hace es una parte que desde luego va a resultar fundamental para que no se solucione ese problema, y es que es antiproliferativo. ¿Qué quiere decir esto? Que produce una disminución de reproducción local, de mitosis celular en el epitelio. Vamos a ver qué quiere decir esto, porque esto es muy importante. Que antiproliferativo. Es decir, estamos ante un proceso de devastación epidérmica sin precedentes, y además voy a poner algo que, porque sabéis que el tejido epitelial es el que más se reproduce más rápidamente, ¿verdad? ¿Que sí? Sí. Bueno, pues voy a poner algo que no deje que se regenere. ¿Cómo voy a regenerar esa epidermis de esta manera? Imposible, imposible. Es decir, después de los tratamientos maravillosos con el corticoides, la persona, vale, sí, se ha desinflamado momentáneamente, vuelve a estar con una epidermis, pero todavía más deteriorada de lo que la tenía. Este es el resultado. Este es el resultado. Es el resultado porque la sustancia es antiproliferativa, y es así, esa es una de sus, también de sus condiciones, aparte de las benefactoras que hemos hablado. No quiere decirse que todos los corticoides sean negativos, ni que no hagan falta ponerlos cuando esté una persona en un proceso de necesidad. Pero en este caso concreto, me mato yo con quien sea. Te digo, no se puede poner un corticoide porque es antiproliferativo, porque yo voy a regenerar epidermis, que es lo que hay falta, como en ese campo que tenemos ahí. Si falta, ¿cómo le voy a hacer que todavía esté muchísimo menos, que se pueda regenerar todavía peor? Esta es la nueva lectura de la piel y la contribución que tenemos estéticamente o cosmetológicamente, como queráis llamarle, en la rosácea. ¿De acuerdo? Frente a este planteamiento clínico, y siempre desde la higiene y el mantenimiento, ojo, de la piel, cuyo tratamiento cosmetológico corresponde a personal que se relaciona con la cosmetología o
con la estética, con la medicina estética, etcétera, etcétera, la metodología CPS aborda el problema de la rosácea, centrando el objetivo en la recuperación del tejido epidérmico, exactamente donde se produce la alteración externa. Aparte de todo lo que hemos hablado internamente, que nos va a ayudar de una manera brutal. Por lo menos conocerlo, tener posibilidad de tener esta información y manejar estos datos. Entonces, fijaros, es ahí donde se produce la alteración. La implicación reactiva en sí se genera por una sencilla razón: la carencia o devastación del tejido epidérmico o epitelial, como queráis llamarlo, cuya función es intrínsecamente de protección. Nos cargamos totalmente la protección de la piel. ¿Vale? Bien, efectivamente, la piel tiene que aparecer enrojecida en ciertas zonas, que son las mismas en las que la epidermis ha quedado en su punto de disfunción, en las que resulta insuficiente para realizar su acción cubriente y necesariamente protectora, la protección de la dermis, ¿no? No hay protección, no hay tal protección de la dermis debido a la débil presencia de la epidermis. Así que esas pieles también van a tener una deshidratación añadida importantísima. Fugas del reservorio de agua de la piel que está en la dermis y que no está protegida y que vamos a tener este problema. Si es que prácticamente esa rojeza a la que aluden es que vemos prácticamente la dermis. Es que no hay epidermis, es que vamos a ver prácticamente y apreciarla literalmente. Esos son los síntomas clásicos de la rosácea, ese enrojecimiento pertinaz, la reactividad absoluta a cualquier cosmético. ¿Cómo no va a haber una reacción absoluta a cualquier cosmético, sea Compositum o del Sum Sum Corda? Tiene que haberla, si no hay protección. Es que lo que le eches a la piel, aunque sea oro bendito, va a decir, se pone de uñas. No, aquí no hay protección, todo lo que me eches me hace daño, ¿vale? Entonces, la dilatación de esos capilares, la aparición y la infección de los granos estos purulentos. Si no hay infección, no hay sistema inmunológico que frene ese proceso, entonces vamos a encontrarnos que efectivamente eso va a estar generándose de una manera continua, ¿vale? En conclusión, la solución de una rosácea se basa en el conocimiento que tengáis de ese seguimiento. Eso es muy importante. Por eso estamos hoy aquí, por eso hacemos estas reuniones semanales, que solo es una hora en la que invertís el tiempo, pero para el beneficio de vuestra profesión y también para incrementar vuestros honorarios, porque vais a ser mucho más eficaces. Entonces, es importantísimo como un terapeuta, como una persona, el especialista en higiene y mantenimiento de la piel, vea este caso, ¿vale? Cómo lo lleve, cómo lo resuelvan, ¿vale? Ellos saben, nosotros sabemos, y estos son los espacios que tenemos para recordatorio, que tenemos en la reepitelización de la piel o la reconstrucción epitelial, pues la solución. Volver a darle a la epidermis esa estructura de protección para que, porque es el tejido más comprometido con las alteraciones que suceden de los melanocitos, de los queratinocitos, de las células de Langerhans, del cemento intercelular. Todo eso está en epidermis y está destruido, completamente destruido. Entonces, ayudemos nosotros a poder hacer esa función. Saber y recordar que el tratamiento con corticoides resulta antiproliferativo y que procura a la epidermis una mayor fragilidad todavía y mayor adelgazamiento todavía, mayor debilitamiento, con lo cual indudablemente va a agravar significativamente el problema de la rosácea.
lejos pues, de poder ofrecer a la piel una solución que necesita. Entonces, Compositum propone al mercado cosmetológico nuestra crema epidérmica, que es única en el mercado, que se dedica a la recuperación de ese importantísimo tejido que es el epidérmico, que es donde se producen más de un 85 o 90% de los problemas que estamos manejando habitualmente en la piel, ahí en epidermis, y que está olvidado por el resto de los profesionales. Centrémonos ahí, en esa recuperación, y todo se va a solucionar inmediatamente. Vamos a darle al organismo y a su autocuración ese elemento fitoterapéutico de aportar salud. Entonces, bueno, proponemos estos productos que lo que hacen es pues, recuperar absolutamente todo ese tejido, el tejido epitelial, epidérmico, el dérmico, recuperar un manto epicutáneo que si no existe epidermis ni está ni se le espera, a ese manto epicutáneo capaz de funcionar como primera barrera de protección de la piel, de acidificar, de estabilizar el trabajo glandular, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro objetivo primero es recuperar y estabilizar el equilibrio de ese manto epicutáneo también y su grado óptimo de acidez. Pero ojo, que ahí no podemos meter la loción potencial en una primera instancia, que no hay epidermis. Mucho cuidado con esto, mucho cuidado con esto. Aquí no puedo, en este tipo de lesión, yo no puedo trabajar con la loción potencial directa, porque lo que hago es, entrar directa en dermis y yo no tengo necesidad. Es que eso no es el cometido. Así que ahí, con mucho cuidado, como bien sabéis, algodón escurrido, 4 gotitas, presentarlo a la piel, presentarlo y nada. Pero lo que sí que tenemos que hacer es ampolla, que es un elemento regenerador del tejido dañado por excelencia, y crema epidérmica a demanda. O sea, si son 5 veces al día, tiene que ser a discreción para ayudar en un primer tratamiento de choque a regenerar ese tejido epidérmico que está devastado completamente, ¿vale? Y regenerar la protección de la piel. También regenerar el tejido de soporte, que es la dermis, potenciar su hidratación, la regulación del trabajo glandular, como hemos dicho, que si no se hace desde la recuperación primaria de epidermis es imposible. Y bueno, el ritual es muy sencillo, apenas lleva unos minutos, y el tiempo que vamos a tardar en recuperarnos, en recuperar esa piel, no se puede decir, pues van a ser 2 semanas, 3 semanas, nada, porque depende muchísimo de vuestro acompañamiento, de lo bien que lo sepáis hacer vosotros como terapeutas, porque si metemos la pata, la metemos y la persona abandonará, evidentemente. Si nosotros explicamos con esta suerte de detalles qué es lo que está pasando en el interior de su organismo y qué es lo que está pasando en el exterior y cómo vamos a trabajar nosotros para ayudar en ese proceso, os puedo asegurar que la gente el usuario se vuelve colaborativo, entiende lo que le está pasando y lo quiere solucionar, de una vez por todas, se vuelve colaborativo y una vez que el usuario ya tenga esa confianza en el terapeuta, va a ser mucho más fácil que encontremos resultados más rápidos. ¿Y cuánto va a durar? Pues en dependencia de la destrucción que ese tejido tenga y lo que tarde en recuperarse. Nosotros no sabemos. Nosotros en eso no podemos dar un pronóstico porque es absurdo. Es absurdo, no lo sabemos. Hay muchos, es multifactorial. Hay muchísimos factores que influyen dentro de este proceso y no se puede decir. Hay gente que lo hace rápidamente y otras personas que tardan mucho más. También unas personas más obedientes con su alimentación, con su estilo de vida, y otras personas pues, que son
pues más indolentes en ese aspecto, ¿vale? Lo importante es que cuando te hagan una consulta, cuando vayan a tu centro, tú tengas todas estas particularidades que presentar y todas estas cosas que poder explicar para ganar su confianza. Y bueno, ¿cómo podemos animar a estas personas? Pues transmitiendo honestidad, lo primero, transmitiendo ciencia, experiencia, determinación, confianza, comprensión. Entonces, bueno, de alguna manera ese es absolutamente nuestro cometido. Y bueno, estamos consiguiéndolo de una forma espectacular. Por lo cual también os doy mi más maravillosa enhorabuena a todos los que lo hacéis tan bien y a los que no, pues vamos a retomar y vamos a ver cómo tenemos que actuar. Os aconsejo que no dejéis de asistir a nuestras reuniones semanales. Son un chute también de ilusión, de fuerza, este trabajo que tenemos es muy solitario, solo ahí metido en un centro porque aunque veamos a mucha gente, el trabajo es muy solitario. Esta fuerza para poder dar esta respuesta es magnífica. Así que os animo a que salgáis ahí fuera, como siempre, y demostréis todo lo que sabéis hacer al respecto de la solución de la rosácea. Muchas gracias y nos vemos.